en vivo. Regresamos. En línea desde Washington, con Jesús Esquivel. Hola Jesús, buenos días, bienvenido. Saludos a los Estados Unidos, ¿cómo estás? Carmen, muy buenos días, saludos al auditorio. Te quiero hacer una pregunta, tú has viajado en varias ocasiones a los Estados Unidos. ¿Cuál ha sido la peor manera que hayas escuchado a un ciudadano estadounidense o a un estadounidense pronunciar México? No me vengas con eso. México, qué cosa. Es que me parece ¿De que dónde lo de sacó? Trump ¿De dónde es una chistosa? Es una payasada. es una grosería. Es una Carmen, grosería, para es nosotros- verdad, es para una nosotros grosería. los mexicanos. Es una burla, es un chistorete baboso que es irrespetuoso para México. Es irrespetuoso para México, es irrespetuoso para la presidenta. Pues, ¿qué le pasa a este presidente? Digo, creo que ya no debe ser novedad lo que hace Trump porque se burla de todo el mundo de una manera ofensiva. Del nombre del país. Y el nombre del país, digo, en este caso, él se escucha peor tratando de repetir la manera en que la presidenta pronuncia México y te demuestra la ignorancia del mandatario. Él Sí. ni siquiera puede pronunciar México, ¿A como qué? decían, es México. A ver, México. aquí va, mira, para que lo oiga el público. Aquí está lo que dijo. Durante años vimos cómo las empresas movían su producción a México. Hay una presidenta muy agradable de México, ya saben, es muy agradable y habla maravillosamente y lo llama México. Así que le dije a un grupo el otro día que detendríamos todos los negocios que van a México y no sabían de qué demonios estaba hablando. Es que México, pues ¿de qué diablos está hablando Trump? Digo, ni los propios gringos le entienden cuando él pronuncia México. Muy ofensivo, la verdad, muy grosero. Estaba en un discurso de campaña, básicamente, en la planta de General Motors en Michigan, un estado que no necesariamente le está favoreciendo a los republicanos. Es por eso que ahí diera esta especie de banderazo proselitista con miras a los comicios de medio periodo del 3 de septiembre. Y bueno, pues se puso a hablar de las tarifas arancelarias, de ahí que mencionara el tema de México, señalando que en su gobierno se está deteniendo la fuga de empresas a países que ofrecen mano de obra barata y que, como en el caso de México, están saliendo ya del territorio de nuestro país, Carmen, para regresar a los Estados Unidos, y puso como ejemplo el caso de Toyota y Hyundai. Sí. Además, ahí fue donde se burló, indicando que ha estado imponiendo una tarifa del 25% a todas las camionetas que se fabrican o se arman fuera de los Estados Unidos. Se puso a defender su política tarifaria, indicando que eso está generando riqueza y la creación de empleos en Estados Unidos, cuando la verdad es que justamente en Michigan se disputa mucho el tema del peso de la economía tras el costo de la guerra en Irán y bueno, también las represalias macroeconómicas por las tarifas que han encarecido muchas cosas, Carmen, por estas acciones unilaterales que Donald Trump ha impuesto para pues ponerle un gravamen a las importaciones de varios países, sobre todo las nuestras y las de Canadá, Carmen, sus principales socios de comercio de los Estados Unidos bajo el TEMEC. Pero pues sí, el breve comentario que hizo para burlarse de la presidenta y de cómo se pronuncia México, me parece que ya es el colmo de las groserías de Donald Trump, más allá de lo que se pueda burlar de políticos, y creo que aun cuando esto debería ser un ejemplo de hay que tener mucho cuidado con Donald Trump si eres jefe de Estado, de gobierno y recibes una invitación para estar al lado de él, porque sabes que el día de mañana te puede pues interpretar de una manera burlona, como lo ha hecho de mucha gente. Digo, no por el caso de México se ha burlado de otros jefes de Estado y de gobierno. Recordarás esa situación tan embarazosa con Volodymyr Zelensky en la oficina oval de la Casa Blanca, quien por cierto pues acaba de llegar a la mansión presidencial
para reunirse con Trump y después va a recibir al primer ministro Benjamín Netanyahu. Todo esto, eventos en el marco de que estos jefes de Estado y de gobierno vinieron a Washington para asistir a la ceremonia luctuosa del senador republicano Lindsey Graham. Pero, Carmen, regresando al tema de Trump, no va a ser la primera ni la última vez que haga esto. Ya sabemos que si no lo hace personalmente, utiliza la inteligencia artificial para burlarse de quien a él le plazca en su cuenta cibernética de Truth Social. Ni más ni menos, pues sí, se hizo el gracioso para efectos prácticos y bueno, vamos a ver si la presidenta responde algo o no, o lo deja pasar. Ojalá no respondiera, Carmen, porque es caer en las provocaciones de Trump. Pues sí, básicamente para eso es, ¿no? O sea, no me parece que sea un tema de Estado el que se burle de la manera de cómo se debe pronunciar o como él siente que escuchó decir México en voz de la presidenta de nuestro país, porque ya el darle cuerda a Trump me parece que sería ampliar la grosería para nosotros los mexicanos. Ya con la que le estamos dando nosotros es suficiente. Sí. Sí. Punto y aparte, ya con lo que estamos aquí nosotros. México. Sí, qué cosa. ¿Y qué se le ocurrió a él, no? Ha dicho, ¿cómo me divierto con esto? ¿O qué? Sí, pues es impredecible. Es impredecible un hombre tan grosero. Ayer hablábamos de cómo se burla de la prensa, especialmente de la reportera de CNN, y bueno, no solo de ella, ¿no? También de Bruce Springsteen, de varios exgobernadores republicanos. En fin, Trump no tiene límites como presidente de los Estados Unidos para burlarse de quien sea. Ya no digamos qué ha dicho de algunos legisladores demócratas a quienes odia. Y bueno, pues es Donald Trump. Es Donald Trump que le quiere poner a México esta manera de pronunciarlo para que entonces la palabra, digamos, la construcción de de jiji y jo de jojo, ¿no? O sea, hay que reírse de México. Risa. O sea, es tan forzado el asunto porque gracia no causa, ¿no? No, gracia no causa, por eso te digo que es una grosería. Es una grosería. Básicamente es eso. Si pudiéramos burlarnos del nombre de Estados Unidos, que eso no nos corresponde a nosotros. Esa es una situación que creo rebasa los límites del respeto a la población de otros países, Carmen. Totalmente de acuerdo, totalmente irrespetuoso, totalmente fuera de lugar. Y bueno, pues vamos a ver si la presidenta cae o no en la provocación de Trump respecto al tema. Y bueno, lo más seguro es que lo deje pasar. Sería lo más lógico en un contexto como este, pero lo veremos y ya lo estaremos contando. Sí, porque la tentación en las preguntas que le hacen es muy grande. Ojalá lo deje pasar, de verdad. Pues sí, totalmente. Bueno, ya veremos qué pasa. Está un tema importante que tiene que ver con las visas y periodistas. ¿Qué está ocurriendo, Jesús, con este tema? A partir del 15 de septiembre, Carmen, el Departamento de Seguridad Interior modifica el tiempo de visado que se le da a los periodistas extranjeros en Estados Unidos, a los corresponsales. Ahora ese visado, el tipo de visa es la visa I, será de 8 meses para la mayoría de los corresponsales extranjeros que cubren Estados Unidos y de 90 días para los chinos. En el caso nuestro, de los mexicanos, el visado es de 1 año. Se tiene que renovar cada año, se tiene que salir del país para poder renovar esta visa que cuesta $160. Para el caso de los países, la mayoría de los países europeos, esta visa I es de 5 años y ahora va a ser de 8 meses, de 240 días. Y para los chinos, de 90 días, Carmen. Y se está manejando que esto es pues una medida para restringir la cobertura que hace el extranjero sobre lo que ocurre en Washington y en los Estados Unidos bajo el gobierno de Donald Trump. Se habla de que se le va a solicitar al peticionario, ya sea de renovación o de la nueva visa pues un ejemplo de lo que escribe o lo que publica
o lo que sale en televisión o radio de su trabajo para que el Departamento de Seguridad Interior tome una decisión respecto si renovarle o entregarle ese visado como periodista extranjero. En nuestro país, Carmen, la tradición era de reciprocidad y así ocurre con otros países, es decir, a los periodistas estadounidenses, en el caso de México, se les da una visa de 1 año y era por eso que Washington decidió también dársela a los mexicanos por 1 año. Cuando yo llegué a este país, poco después del bautizo de Matusalén, Carmen, era de 6 meses. 6 meses. 6 meses, pero no tenías que salir de los Estados Unidos para renovarla. Digo, eran otros tiempos, no había toda esta tecnología cibernética. Ibas a una oficina del Departamento de Estado, llenabas una forma, entregabas tu pasaporte con tus fotografías, pagabas, ya no recuerdo cuánto costaba, pero no han de haber sido ni $50, ya no recuerdo. Te quitaban el pasaporte y se quedaban con tus fotografías, llenabas tu forma y unas 2 semanas después, a través del servicio postal, recibías tu visa ya renovada. No estabas obligado a salir de los Estados Unidos. Todo eso cambió cuando se amplió el visado para los periodistas mexicanos a 1 año. Ya los corresponsales de México en Estados Unidos somos una especie en peligro de extinción, Carmen. Somos muy pocos. Lo que ha ocurrido, la crisis en los medios de comunicación, no solo de nuestro país, sino del mundo entero, ha generado la reducción de representantes de la prensa nacional en los Estados Unidos. El país que más tiene corresponsales en Estados Unidos es China. Es China. Y creo que el tema aquí tiene que ver mucho con ellos, pero vamos a ver cuál es el resultado de todo esto, porque si al Departamento de Seguridad Interior no le gusta lo que escribe o hace el corresponsal de algún país, pues le van a negar el visado. Pues ahí está todo un tema, el visado, que es una prerrogativa del país que otorga o no una visa. Sí, y digo, es un tema de reciprocidad en donde pues es la cobertura que se le da a un país como Estados Unidos en términos de la relación bilateral, de la nacionalidad que corresponda. En el caso de nosotros, Carmen, pues todos los días hay demasiados temas que tienen que ver con México, por ser nuestro vecino del norte, por ser nuestro socio comercial y pues por tener a un presidente que ya nos agarró de piñata y que pues en su gobierno no solo se burlan, sino tratan de intimidar. En fin, por décadas esta relación siempre ha sido bastante compleja, pero al mismo tiempo interesante, que no se puede descuidar, Carmen, por los millones de mexicanos que viven y trabajan en los Estados Unidos, más allá de cuál sea su estatus migratorio. Estados Unidos, querramos o no, forma parte de pues, nuestra relación o vida cotidiana en materia comercial, en materia cultural, en materia turística, en todos los sentidos. Entonces, me parece que sí, siempre es importante tener la visión desde Estados Unidos para México con los representantes de la prensa nacional. De ahí que hemos criticado o defendido en su momento a los funcionarios mexicanos de todos los gobiernos cuando pues, pretenden no informar de lo que está ocurriendo, porque no se trata de sus asuntos personales, sino de la vida e intereses de millones de mexicanos. Así es que, pues sí, es una medida de restricción, esta que ha decidido el gobierno de Donald Trump, 8 meses el visado, y ya veo cuál deben ser las protestas de los periodistas europeos que tenían esta visa por 5 años. Van a tener que salir cada 8 meses de los Estados Unidos para renovarla. Y eso cuesta dinero, Carmen. Sí, por supuesto. Ni más ni menos, pues ahí están estas restricciones a las visas o pues el replanteamiento para las visas a los periodistas a nivel internacional, los periodistas internacionales que están en los Estados Unidos. Pues ahí está este programa, Jesús, de esto seguiremos hablando y bueno, pues
Para efectos prácticos, quedamos a la espera de si la presidenta reacciona o no. Por cierto, como sí reaccionó, déjame cerrar aquí la charla contigo, si no te importa, como sí reaccionó a lo que dijo el presidente de Argentina, que acusó a México. Es que es una acusación tan severa también. La de Trump es una falta de respeto, un chiste que acaba siendo una falta de respeto. Pero en el caso de Javier Milei, que fue a Brasil literalmente pues apoyar de forma directa a Flavio Bolsonaro, que lanza su campaña para ser candidato a la presidencia de Brasil, y estuvo en primera fila Javier Milei, el presidente argentino, y en esta presencia en Brasil dio una entrevista y dio un meeting y todo lo que hubo ahí con él en torno a su apoyo a Bolsonaro. Dijo que se hizo una campaña en contra de los argentinos, que fue una campaña pagada en contra de los argentinos en el Mundial de Fútbol 2026. Y hay que decir que sí, que hubo muchas informaciones, muchos memes, mucha comunicación pues que afectó a Argentina y a los argentinos seriamente. Y dice Milei que fue Brasil el que pagó el 25% de esa campaña contra los argentinos. Y dice que ahí colaboró México y que colaboraron demócratas desde Estados Unidos. Y bueno, pues sí, lanzó esas acusaciones Milei, y ahí sí le contestó, en este caso, la presidenta mexicana sí le contestó, y pues le dijo que no es así, que esto que señala Milei, afirmando lo que acabo de mencionar, que se financió esta campaña contra Argentina, pues no tiene que ver con México, que México no hace eso, que es falso, dice Sheinbaum. No hay ninguna campaña contra ningún país del mundo, ni contra ningún gobierno del mundo. Y aprovechó Sheinbaum para decir, a nosotros nos hacen campaña, nosotros hemos sido objeto de ataques desde distintos frentes, nosotros no acostumbramos a meternos con otros países. Así que aprovechó para decir, nosotros somos atacados, nosotros no nos metemos con otros países, y es falso lo que dice Milei de que México participó junto con Brasil y junto con demócratas para una campaña contra Argentina durante el Mundial 2026. Vaya historia, Jesús. Sí, creo que lo de Milei, ¿cómo decirlo, Carmen? Es una situación en la cual sí había que responder, porque, digamos, el Mundial de Fútbol es visto por millones y millones y millones de personas en el mundo entero. Y lo que haya ocurrido en la cancha, ¿no?, en los partidos de Argentina, pues siempre genera, o en este caso generó demasiada polémica, pero no solo por Brasil, esta situación, digo, que quedó eliminado Brasil del Mundial de Fútbol, y sabemos el antagonismo que tienen esas dos naciones sudamericanas en la cancha. En la cancha. Pero que lo utilice con otros fines, Milei, pues ya es pasarse un poquito de la raya. Escuchamos lo que decía ese periodista, o lo que dijo de los mexicanos, que después quiso rectificar, pero nadie le creyó. Pero te digo, ese es en el tema futbolístico. Sí, creo que mezclar política y deportes es un error gravísimo desde mi punto de vista, Carmen. Porque un día puedes estar muy contento con tu equipo, con tu jugador, y al rato en el estadio te puedes estar echando cerveza en la cara por ese mismo jugador que ya cambió de camiseta. Oye, en fin. Mira, aquí está Milei, así lo dijo. El presidente de Argentina, Javier Milei, pues lanzó una acusación contra su gobierno y contra el de Brasil, señalando que se orquestó una campaña anti-argentina. ¿Usted tiene alguna respuesta ante estas acusaciones que lanza el presidente? Es falso. No hay ninguna campaña contra ningún país del mundo, ni contra ningún gobierno del mundo. Ni lo que hay, al revés, pues es... Aquí sí hay una campaña orquestada desde muchos lugares en contra de nuestro gobierno, pero nosotros no acostumbramos meternos con otros países. Esta fue la respuesta de Sheinbaum a las declaraciones de Milei, que bueno, pues ya las mencionamos esto. A ver si tenemos en algún momento la declaración directa de Milei, pero bueno, al fin de cuentas lo que está diciendo es esto. Lo que está diciendo es que hubo campaña pagada
contra los argentinos durante el Mundial y que México, Brasil y los demócratas o algunos demócratas formaron parte de esta financiación. Pues fuerte cosa. Sí, grave, pero te decía que lo de Milei sí es con otro propósito, Carmen, porque te digo, creo que incluso los argentinos pueden estar conscientes de que lo que se hace en el fútbol nada tiene que ver con lo que puede ocurrir en la política, y que se ha utilizado esto para otros fines, pues ya tiene un contexto y otros objetivos diferentes, Carmen. El poder lanzar a críticas a gobiernos con los cuales no comulgas ideológicamente utilizando al Mundial de Fútbol, me parece una exageración en el caso de Milei. Tampoco me sorprende lo de Milei, la verdad. Oye, ya le contestó Lula, ¿sabes? ¿Ya le contestó Lula? Mira, sí, ya le contestó el presidente Lula da Silva, porque fíjate, dice Europa Press, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, desdeñó los insultos de su homólogo argentino Javier Milei, que le arrojó el pasado fin de semana en este acto celebrado en Sao Paulo, lo que ha derivado una crisis diplomática sin precedentes en las últimas décadas. En Brasil sí está detonando una cosa muy grave, y le preguntaron a Lula y dice, ¿quién es ese tipo? Ironizó Lula, cuando la prensa le ha requerido una valoración sobre lo ocurrido mientras esperaba este lunes en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores de Brasilia la llegada del presidente de Corea del Sur. Le preguntaron, ya estaba en este acto público, y le preguntó, dijo, ¿quién es Milei? ¿Quién es este tipo? Y bueno, pues está recordándose pues lo que hizo Milei el sábado pasado en Sao Paulo, que estaba apoyando la candidatura del hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, que está en la cárcel, Flavio Bolsonaro, que va a competir con Lula en las próximas elecciones de octubre de este año. Y bueno, pues es que Milei, aunque no dijo Lula da Silva, pero dijo presidente, entonces pues no hay necesidad de ponerle nombre. Y le llamó presidiario. Le llamó muchas cosas, pero llamó presidiario. También arremetió contra el juez del Tribunal Supremo y relator del caso por el golpe de Estado de Jair Bolsonaro, Alexandre de Moraes. Lo llamó basura. Bueno, le dijo al juez de lo que se iba a morir. Una diatriba incendiaria, como dice Europa Press en su crónica, una diatriba incendiaria en que, fiel a su estilo histriónico y chabacano, la emprendió contra los zurdos de M. Y bueno, pues ya se llamó a consulta al embajador, ya hay una crisis diplomática, ya Lula lo menospreció, dijo, ¿y quién es? En fin. Brasil y Argentina sí entraron en una dimensión más fuerte. En el caso mexicano, la presidenta dijo, bueno, no hicimos eso es falso, y se siguió de largo. Sí, yo creo que el pragmatismo debe ser lo importante en esto, porque, repito, ya vimos las consecuencias de lo que es revolver al fútbol con la política, el llamado a los embajadores, esta crisis diplomática. Cuando todo se hubiera resuelto, pues nosotros tenemos 5 títulos, ¿ustedes cuántos? ¿Ya perdieron cuántos? Pues sí, ya puestos a los comentarios filosos, ahí está el asunto. Bueno, para las personas que no escucharon a Milei, que es el que estamos aquí comentando esta mañana, esto fue lo que dijo el sábado pasado en Sao Paulo, pues en un acto político directamente apoyando a Bolsonaro, al hijo del expresidente que ahora quiere ser también presidente de Brasil. Gente prospera y todos los parásitos que viven del Estado están desesperados. Claro. Digo, llámese, digamos, ¿sabe quién puso más plata en esta campaña anti-Argentina? ¿Quién? El gobierno de Brasil. El 25% de los recursos salió del gobierno de Brasil. Entonces después vienen a hablar de interferencia, que además jugaba un rol muy activo en la campaña del 2023. ¿O usted se olvida que los asesores de Massa eran un grupo de brasileños que le mandó Lula? ¡Vamos! Sí, asesores de Lula. Y de que jugó activamente en la campaña. Y además, yo les comento algo. Yo quise ir a ver a mi amigo Jair Bolsonaro, no me dejaron. Acá, sin embargo, digamos, el expresidiario, digamos, vino a saludar a Larrea, ¿no? Sí. Bueno, digo... Sí. Acá no tuvieron ningún tipo Acá no hubo ningún problema, nadie le prohibió nada. Sin embargo, a mí no me dejaron visitar a mi amigo, que además está injustamente preso. Entonces, digo... y además, digamos, también, digamos, financiado esta campaña anti-Argentina, digamos, por México, ¿sí? Por el Partido Demócrata en Estados Unidos. Bueno, ¿quiénes son? Y son las cabezas progresistas que no quieren que las ideas de la libertad funcionen, porque si usted empieza a demostrar que corriendo el Estado, corriendo los parásitos
la economía progresa y la gente está mejor, y tienen un problema enorme. Entonces, por eso nos atacan. Por eso yo se lo anticipo a la gente. Digo, esta basura es lo que viene de cara a las elecciones. Noticias falsas, noticias operadas, y digamos, o sea, nos tenemos que preparar para esto. O sea, no se dejen engañar porque van a venir haciéndose lo bueno para meterle la mano en el bolsillo. Digo, por lo menos conmigo ya saben que no le meto la mano en el bolsillo, que le devuelvo la plata. Presidente, bueno, esto fue lo que le dijo a Radio Mitre el señor Milei, precisamente en el marco de su apoyo a Bolsonaro. Pues el expresidiario le llama al presidente de Brasil, le llama al expresidiario y dice: yo no pude visitar a Bolsonaro en la cárcel, a mi amigo Bolsonaro, y él sí pudo venir aquí y visitar a la REA, le llama la REA, pues a Cristina Kirchner, la expresidenta que está en prisión domiciliaria. Así se llevan en ese lugar del mundo. Así se llevan, Carmen. Yo te lo puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que si le enseñamos una foto de Milei al líder de la mayoría demócrata en el Senado y le decimos, este señor los acusa de estar financiando una campaña internacional, no va a saber quién es el presidente argentino. Te lo puedo garantizar. ¿Va a decir como Lula, quién es ese tipo? Sí. Te lo puedo garantizar que no sabe. Ya veo a los demócratas, señores, cáiganse con su lana para financiar la campaña anti-Argentina durante este mundial. ¿Me explico? Me explico. Pues eso fue lo que se dijo y eso es lo que está en juego ahorita porque, bueno, pues ya Brasil y Argentina están en esta circunstancia ya diplomática. En el caso mexicano, la presidenta contestó: es falso, México no se mete. Y bueno, en fin, lo que ya escuchamos hace un momento. Pues Jesús Esquivel, seguiremos hablando de todo esto. Ya no nos da tiempo, a menos que tengas un momentito. Y es que ya me parece interesante el ejercicio que hemos hecho, porque no estaba pensado así, pero así sucedió. Hemos escuchado, bueno, estábamos hablando de Donald Trump y de si Sheinbaum iba a contestarle o no a Donald Trump por lo de México. Ya hicimos un comentario sobre el tema. De ahí nos fuimos a lo que está haciendo esta declaración de Milei en contra de México, de Brasil y de demócratas. Y me quedo pensando también, déjame cerrar esta charla, porque hay de respuestas a respuestas. Déjame traer a cuento el tema de Daniel Ortega, porque la presidenta le preguntaron, es que hay de respuestas a respuestas, ¿no? A la presidenta le preguntaron que qué opinaba de lo que dijo Daniel Ortega, que es un cinicazo tremendo, es un dictador hecho y derecho, quien fue revolucionario, quien ayudó a tumbar la dictadura de Somoza, hoy ha injertado en un Somoza 2026. Bueno, ya lleva un rato de dictador. 22 años. Ya lleva un rato claramente como dictador. Pero aquí lo interesante y lo delicado y lo grave es que frente a una declaración tan aberrante, que claramente es una provocación para que volteemos a ver a Nicaragua. y que digan, hey, aquí estoy, ¿no? A decir Daniel Ortega, aquí estoy por si me necesitan para una negociación con Estados Unidos, alguna cosa, porque esa declaración la hizo con ganas de que ocurriera lo que ocurrió. Fue reproducida mundialmente porque era tan cínico, era tan fuerte oír a un copresidente, dictador, decir que aquí ya no va a haber elecciones. Directamente aquí no va a haber elecciones. Y entonces le preguntaron a la presidenta, no sé si tenemos ese momento. ¿Tienes a Ortega? Le preguntan a la presidenta sobre este tema y a mí me sorprende el tipo de respuesta que da, tan tibia. Mira, era mejor no decir nada, ¿eh? Ya cuando vas a responder en este tipo de cosas, a lo mejor conviene mejor no decir nada. Pero en fin, sí dijo, y lo que dijo fue lo siguiente. Gracias, doctora. Buenos días. Eduardo Ortega, del Financiero. Doctora, en primer término quisiera preguntarle sobre unas declaraciones que hizo la semana pasada el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien dijo que ya no va a haber elecciones en su país para que no llegue la oposición, para que no llegue la derecha. Entonces, quiero preguntarle si está de acuerdo usted con esa decisión del presidente Ortega. Bueno, primero es la autodeterminación de los pueblos, lo que decide el pueblo de Nicaragua. Y nosotros siempre estamos de acuerdo con la democracia, en todos sus términos. Esa es mi respuesta, ambas. O sea, ¿qué te parece?
Que cada quien decida cómo se organiza. Bueno, pues sí, por supuesto que sí, que cada quien, pero esto no es una buena respuesta frente a una declaración tan aberrante de una abierta dictadura. Bueno, a ver, se ha metido en otros casos, se ha metido en otros asuntos, en otros países, pero con un dictador no se mete, ni con el pétalo de una declaración frente a una declaración tan aberrante. En democracia lo que significa es que decida el pueblo, no va a decidir quien esté en el gobierno en ese momento. Ya no va a haber elecciones. Sí, me parece que ahí es donde debió haber mantenido pues el silencio, no responder a la pregunta o responder de otra manera. O por lo menos defender la democracia, ¿no? Claro. Pues por lo menos algo que pudiera tener una salida menos timorata, ¿no? Digo, ¿cuántos años pasamos en México viviendo problemas electorales con fraudes y todo lo que vivimos, como para no saber lo importante que es una democracia en las naciones y que decida el pueblo, pero con su sufragio, no que decida quien se encuentra en el poder diciendo el pueblo está conmigo y no es necesario que haya elecciones, cuando en realidad pues sabemos lo que está ocurriendo en Nicaragua, Carmen. Sabemos, y es muy ofensivo que no se mencione nada desde México de lo que está ocurriendo en Nicaragua, porque al final de cuentas sí ya es una circunstancia pues inadmisible, absolutamente documentado lo que ocurre en Nicaragua. Es un régimen dictatorial, es un régimen opresivo, es un régimen terrorífico al final de cuentas, que se ha mantenido ahí a lo largo del tiempo por razones que pues se pueden explicar de muchas maneras, pero al final de cuentas estamos frente a una acción dictatorial y la postura de México o la de la presidenta mexicana ante una pregunta específica pues es muy, muy lamentable. Por cierto, déjame hacer un comentario y cerramos esta charla, si te parece. Ha circulado ampliamente una presunta carta del embajador de México en Nicaragua en unos términos lacayunos para referirse a Daniel Ortega y Rosario Murillo. Nosotros no le hemos publicado esa carta, pero la menciono porque ha circulado muchísimo. No la hemos publicado porque estamos a la espera de que la Secretaría de Relaciones Exteriores nos confirme si la carta es cierta o no, si es auténtica o no esa carta. Y nos han dado respuesta de que aún no nos pueden dar respuesta. No nos han dicho que ni sí ni no, ni es cierta ni no es cierta. Lo cual me parece que se acerca a que puede ser cierta, porque si no fuera cierta ya lo habían negado categóricamente. Es en unos términos lacayunos, terroríficos, que dice uno, pero ¿cómo alguien que represente a un país, que en este caso es México, se puede referir en esos términos a Rosario Murillo y a Daniel Ortega, elogiosamente celebrando la revolución nicaragüense y en unos términos que son vergonzosos? Pero bueno, no la vamos a leer hasta que la Cancillería nos responda si sí o si no es auténtica esa carta atribuida al embajador de México en Nicaragua. Sí, Carmen, creo que la diplomacia mexicana ha caído en un bache enorme en los últimos años. Justamente este fin de semana platicaba con alguien sobre la relación México-Estados Unidos ampliamente y decía que en estos momentos, desde su punto de vista, y alguien que conoce muy bien al país, te lo digo, me decía, carecemos de académicos, de diplomáticos de esa vieja guardia que en realidad conocían los intereses de México a nivel internacional por encima de las políticas que se manejaban en ese entonces en Los Pinos y ahora en Palacio Nacional. Y al ver la política exterior de México en estos momentos, pues sí te haces muchas preguntas y yo digo que estamos en un bache, Carmen. Hay ocasiones en las cuales el Consejo Diplomático al jefe de Estado de Gobierno, en este caso de nuestro país, debería de ser: presidenta, no caiga en provocaciones, manténgase al margen, no vayamos a decir algo que pueda contradecirla. Y bueno, el hecho de que no hay ese tipo de asesoría, pues genera comentarios como el que hablabas del de la presidenta hacia el caso de Nicaragua. Lamentable. Lamentable, muy, muy lamentable, vergonzoso, diría yo, para efectos prácticos. Jesús Esquivel, gracias por estar aquí, te mandamos un fuerte abrazo y seguimos hablando. ¡Que viva México! No. México, es que caray. Ni siquiera es gracioso. No, por eso te digo, México. Y la manera en que él mueve la boca y la manera en que lo dice es de verdad
Donald Trump en su salsa, como digo yo. Donald Trump en su salsa. A una reportera en su cara, le dijo puerquita. ¿Qué esperas de alguien? Tremendo todo esto. Jesús, un abrazo. Seguimos hablando. Abrazo, Carmen. Muy buenos días. Buenos días.